Un estudio de la historia del ministerio joven en la Iglesia Adventista revela que se desarrolló a medida que la organización crecía y progresaba. En los primeros 40 años del ministerio adventista, de 1840 a 1880, se daba por sentado que la juventud formaba parte de la Iglesia. En efecto, muchos de nuestros pioneros eran jóvenes que participaban activamente del ministerio y de la proclamación del mensaje. En los comienzos los dirigentes prestaron poca atención a la responsabilidad de la Iglesia hacia sus jóvenes. Parece que reflejaron la actitud de la sociedad de aquel tiempo que afirmaba que los niños se deben ver, pero no oír. Sin embargo, no se los ignoró del todo. En torno de 1880 los pioneros y los dirigentes de nuestra obra tenían entre 50 y 60 años, y muchos de los jóvenes de la Iglesia eran adventistas de segunda y tercera generación. Se hicieron algunos intentos para establecer la educación cristiana. Hubo publicaciones y artículos escritos para los jóvenes. La Iglesia, no obstante, no había reconocido plenamente todavía su responsabilidad hacia los jóvenes. Algunos de ellos, nacidos o criados en familias adventistas, comenzaron a desviarse y a apartarse de la Iglesia. En 1879, Luther Warren y Harry Fenner, de 14 y 17 años respectivamente, fueron guiados providencialmente por Dios para responder a esta necesidad y fundar la primera sociedad de jóvenes. Su principal objetivo era la salvación de los jóvenes y su dedicación al servicio. En 1881 se fundó la segunda sociedad de jóvenes en Mount Vernon, Ohio, con propósitos y objetivos similares. Los siguientes 25 años vieron surgir grupos semejantes en muchas partes del mundo. Aparentemente no había una dirección formal por parte de la Iglesia en este sentido. Sin embargo, se puede observar claramente una cierta unidad, como consecuencia de que Dios estaba dirigiendo a su Iglesia para que avanzara unida en esta dirección. Los miembros que reconocieron las necesidades de los jóvenes respondieron a la motivación y al impulso del Espíritu Santo para trabajar en favor de ellos. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer una cantidad de artículos escritos por Elena de White, instando a la Iglesia a trabajar por los jóvenes y a aceptar su responsabilidad hacia ellos. En 1901 se dio un gran paso hacia adelante cuando se modificó la estructura administrativa de la Iglesia, dando lugar a la formación de departamentos que avanzaron unidos bajo el control de la Asociación General. La atención de los jóvenes recayó en el Departamento de Escuela Sabática. 2 años más tarde, en 1903, la Asociación General se trasladó a su nueva sede en Washington, D.C., y por primera vez los departamentos funcionaron bajo el mismo techo, dirigidos desde un solo centro. En la sesión celebrada entre congresos en Gland, Suiza, en mayo de 1907, la Asociación General aceptó una recomendación para organizar un departamento separado que atendiera las necesidades de los jóvenes. Bajo la dirección del pastor A.G. Daniels, presidente de la Asociación General en ese momento, se celebró una convención especial de 10 días de duración en Mount Vernon, Ohio, en julio de 1907. La agenda era muy definida: estudiar la responsabilidad de la Iglesia hacia los jóvenes, y la contribución de estos a la obra. Asistieron delegados procedentes de todas partes del mundo, tanto hombres como mujeres. Entre ellos había administradores, directores de departamentos y obreros en general, además de otras personas interesadas en trabajar en favor de los jóvenes. Los dirigentes de la Iglesia presentaron varios trabajos relativos al tema del ministerio joven. Cada tarde los delegados analizaron las necesidades de los jóvenes y su contribución a la obra de la Iglesia en diversos países, y dedicaron una tarde al África, otra a la India y así sucesivamente. Su principal atención fue, sin embargo, determinar los principios bíblicos en los que se basa el ministerio joven y descubrir los consejos del espíritu de profecía al respecto. Con este fin, el pastor A.G. Daniels determinó que se hiciera una compilación de todas las declaraciones del espíritu de profecía relativas a los jóvenes. El folleto que resultó les sirvió a los delegados de material de estudio. Cuando terminó la convención, Asociación General, Daniels en persona asumió la presidencia para recibir los informes, las conclusiones y las recomendaciones. En el siguiente Congreso de la Asociación General, celebrado en 1908, se organizó oficialmente el Departamento de Jóvenes como una entidad separada.
Los siguientes 20 años se encuentran entre los más brillantes, en lo que se refiere a la obra en favor de los jóvenes. La Iglesia creció y se fortaleció en todo el mundo. Los nuevos departamentos, con una dirección clara e ímpetu renovado, apoyaron muy bien a la Iglesia y le brindaron fortaleza y crecimiento. Se consideró que la escuela sabática era la Iglesia dedicada al estudio, el sermón el momento cuando ésta se reunía para adorar, y la reunión de la sociedad de jóvenes del sábado de tarde el momento cuando la Iglesia se reunía para adorar bajo la dirección de jóvenes entrenados con este fin. Era un momento para la familia, una actividad regular del ministerio joven. La sociedad se convirtió en el pivote de la actividad juvenil, un lugar para entrenamiento y fortaleza, y la base para extenderse hacia el exterior y para el compañerismo. Después de la Primera Guerra Mundial, y ya en la década de 1920, los valores y la ética de la sociedad de jóvenes comenzaron a cambiar. Algunas ideas humanistas se empezaron a introducirse en la Iglesia. Las normas morales y las relativas a la apariencia personal se fueron relajando. La estructura familiar, especialmente en las sociedades occidentales, empezó a sufrir presiones. La radio ejerció su influencia, y el estilo de la música popular evolucionó. La Iglesia reaccionó con una gran cantidad de publicaciones y materiales para la juventud, incluso libros y folletos, materiales para entrenamiento, de Jous Instructor, el instructor de la juventud, y numerosas publicaciones relativas a las normas de la Iglesia. Muchos de estos materiales, sin embargo, aunque satisfacían las necesidades de los jóvenes de la época, a menudo reflejaban las normas de la cultura occidental, una actitud puritana y algunas racionalizaciones en lugar de presentar una sólida base bíblica. Al mismo tiempo, la feligresía de la Iglesia estaba aumentando en todas partes del mundo, lo que implicaba también un aumento del número de miembros jóvenes en ella. Hasta ese momento el ministerio en favor de los menores formaba parte del de los jóvenes, pero los tiempos cambiaron a tal punto que se hizo necesario introducir una modificación para hacer frente a las necesidades de los niños y los adolescentes. En 1920 se organizó la Sociedad de Menores como una entidad separada, y en 1922 se introdujeron las clases progresivas. En América del Norte las escuelas adventistas estaban bien desarrolladas, y cada aula se convirtió en una sociedad de menores como complemento de las tareas de educación. Esta fue una modificación pequeña pero importante. En el resto del mundo se siguió atendiendo a los menores en las iglesias. La excepción se daba en las divisiones y los lugares donde trabajaban los misioneros provenientes de Norteamérica. En 1928 se dieron los primeros pasos para entrenar directores de jóvenes con la introducción del curso para guías mayores. Bien recibido por administradores y educadores, llegó a ser un prerequisito para graduar a ministros y maestros en casi todos nuestros colegios. En 1930, la Oficina de los Fideicomisarios de los Escritos de Elena publicó mensajes para los jóvenes. Una depresión mundial y una Segunda Guerra Mundial de nuevo ejercieron su influencia sobre la mentalidad de la sociedad y la composición del grupo de dirigentes de los jóvenes. El mundo era distinto. Las comunicaciones, la tecnología y los transportes hicieron rápidos progresos. Los medios de comunicación comenzaron a desempeñar un papel creciente en el modelado del pensamiento del mundo. Se manifestó un resurgimiento del nacionalismo, y apareció por todas partes en el mundo una puja por el desarrollo y la independencia. La Iglesia siguió creciendo, pero surgió de la guerra con sus finanzas y sus recursos debilitados y tensionados al máximo. La dirección de los jóvenes en la Asociación General y en las divisiones seguía siendo fuerte, y los jóvenes seguían considerando que los directores de jóvenes eran modelos que brindaban dirección e inspiraban espiritualidad. El avance de la tecnología después de la Segunda Guerra Mundial produjo gran movilidad y más oportunidades de trabajo. Con esto vino una tremenda tendencia a recibir educación a fin de hacer frente a la necesidad de sobrevivir en una era de especialización. Los jóvenes ya no se sentían inclinados a proseguir con las actividades de sus padres. Esto acentuó el éxodo hacia las ciudades. Las universidades y los colegios florecieron como consecuencia de que los jóvenes acudían a ellos para conseguir diplomas y excelencia académica. Muchos de nuestros jóvenes y empleados de la Iglesia,
al no conseguir cursos especializados en nuestros colegios y universidades, se inscribieron en universidades públicas. En nuestro deseo de alcanzar reconocimiento y créditos académicos, la Iglesia empleó a muchos de esos graduados, y ellos introdujeron la filosofía con mente de la época. El mundo era un lugar cada vez más rico, y el materialismo comenzó a apoderarse de nuestra juventud. La psicología y la filosofía educacional del momento se combinaron con vastos intereses creados comerciales, para dar origen y explotar lo que se dio en llamar la brecha generacional, es decir, la idea de que los adultos no pueden comprender a los jóvenes, y que si se llegan a comunicar con ellos lo hacen con suma dificultad. Dentro de la Iglesia, comenzando en América del Norte, algunos de nuestros directores de jóvenes defendieron la idea de que los adultos ya no eran bienvenidos en la reunión de la sociedad de jóvenes del sábado de tarde. El santo y seña era, los jóvenes con los jóvenes, es decir, que la reunión de los jóvenes era solo para jóvenes. La sociedad de jóvenes, columna vertebral del ministerio en favor de los jóvenes, comenzó a desmoronarse, y en muchos lugares murió completamente. Puesto que la asistencia disminuía definidamente, se hizo el intento de trasladarla del sábado de tarde al viernes de noche. Su éxito fue bastante relativo. Algunos dirigentes trataron en vano de reflotar la obra en favor de los jóvenes mediante una aproximación filosófica y la creación de los consejos de jóvenes en la Iglesia. Este plan también falló. En las culturas occidentales, el ministerio joven se vio obligado a salir de la Iglesia para funcionar en nuestros colegios secundarios y en las universidades. Un punto brillante en el horizonte fue, sin embargo, la introducción en 1949 del Club de Conquistadores para niños de 10 a 15 años. Bien adaptado a las necesidades en desarrollo de los niños y adolescentes, con una organización definida y con uniformes, pronto halló aceptación en todo el mundo. En la división norteamericana funcionó bajo la dirección de las iglesias, mientras las sociedades de jóvenes y sus clases seguían siendo atendidas por las escuelas. Las otras divisiones aceptaron que este plan formara parte del programa de la iglesia local, como una extensión natural de las actividades de la sociedad de jóvenes. Pero hubo algo de resistencia en algunos países europeos, donde los uniformes y las marchas les parecieron demasiado militarizados. La difusión de la televisión, el crecimiento de la industria cinematográfica y la nueva cultura del rock que se inició en la década de 1950, le produjo nuevos problemas a la obra en favor de los jóvenes. Se manifestó un nuevo profesionalismo en el entretenimiento, y mucha gente creyó que debíamos competir en este campo también. Surgió una nueva generación de directores de jóvenes. Muchos no entendían los objetivos originales del ministerio joven, ni tenían la menor idea acerca de ellos. La mentalidad de los jóvenes en el seno de la sociedad estaba cambiando más rápidamente que nunca antes. En Norteamérica entró a la universidad el primero de los baby boomers, la generación de los nacidos como consecuencia del aumento de los nacimientos que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Nota del traductor. Un nuevo liberalismo se extendió por todo el mundo, y la década de 1960 se vio marcada por movimientos de protesta. Aparentemente los jóvenes se oponían a todo por el mero placer de ser opositores. Prevaleció el concepto griego acerca de la educación, y se le enseñó a los jóvenes a cuestionarlo todo. Las semillas del escepticismo sembradas en la década de 1960 dieron como fruto la apostasía de la década de 1970. Los jóvenes examinaron muchos de los materiales preparados para ellos entre 1930 y 1940 y los descartaron, porque les pareció que no presentaban suficientes razones para apoyar determinadas normas y creencias. Desgraciadamente la Iglesia no disponía de los recursos necesarios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la juventud de una Iglesia cada vez más internacionalizada. Al mismo tiempo las casas editoras asumieron la responsabilidad de producir materiales para los jóvenes que tradicionalmente habían estado bajo la dirección del Departamento de Jóvenes. Las devociones matinales pasaron a ser una publicación de la Review and Herald y otras editoriales. En Norteamérica se dejó de publicar The Youth Instructor, y las revistas Guide, Guía, e Insight, Introspección, ocuparon su lugar. Las dos revistas se produjeron teniendo en vista la mentalidad de los jóvenes norteamericanos y jamás tuvieron una aceptación universal.
Las lecciones de la escuela sabática también estaban orientadas hacia América del Norte, con vocabulario, relatos e ilustraciones norteamericanos. Adaptadas a la estructura educacional de una sociedad occidental, a pesar de que se las ha traducido y se las ha usado en otras partes del mundo, estas publicaciones siguen siendo el blanco de las quejas y las críticas de muchas otras divisiones, porque no satisfacen adecuadamente sus necesidades. Comenzó a cambiar la función del director de jóvenes de la asociación. Cuando las asociaciones eran pequeñas, él o ella, sí, había damas que eran directoras de jóvenes antes de 1950, eran ciertamente los directores de las actividades de los jóvenes, y visitaban las iglesias y desarrollaban programas en ellas. Cuando la cantidad de iglesias creció, resultó imposible visitarlas todas en un periodo de 2 o 3 años. Como resultado de ello, el director de jóvenes se convirtió en una especie de consejero, entrenador y coordinador. Algunos patrocinaron reuniones regionales, congresos y camporíes. Esto satisfizo una gran necesidad de los jóvenes, pero al mismo tiempo muchos directores de jóvenes inexpertos y con un conocimiento limitado consideraron el ministerio joven como una empresa corporativa y no algo basado en la iglesia local. Al mismo tiempo, los presupuestos de las asociaciones se vieron ajustados, y los directores de departamentos tenían que cumplir funciones dobles con deberes combinados. Muchos directores de jóvenes tenían a su cargo un par de departamentos más, aunque el de jóvenes tuviera la prioridad. Jóvenes y temperancia era la combinación común, y parecía que andaba bien. Otra combinación era jóvenes y educación. Algunos combinaron jóvenes, temperancia y comunicación. Hacia fines de la década de 1960 se reemplazó a muchos directores de jóvenes mayores por hombres más jóvenes, y rara vez alguna dama llegó a ocupar ese cargo. Se comenzó a difundir por el mundo la idea de que solo hombres apoyados por jóvenes podían alcanzar a otros jóvenes, y la Iglesia la adoptó en parte. Esos hombres habían sido educados en la década de 1960 y muchos llevaron las ideas de su generación a las décadas de 1970 y 1980, sin darse cuenta de que la mentalidad de los jóvenes cambia constantemente y con rapidez. Sin conocimiento ni experiencia, muchos fueron incapaces de evaluar si una determinada idea era buena o mala, y se aferraron a los conceptos corrientes acerca del ministerio joven derivado de las iglesias populares. Los materiales adventistas estaban pasados de moda, y la Asociación General no podía atender adecuadamente al campo mundial, y las otras divisiones, en muchos casos, no tenían ni los recursos ni la capacidad para prepararlos por sí mismas. Fue un momento difícil para la dirección del departamento de jóvenes. Muchos nuevos directores dejaron de considerar el ministerio joven como una carrera dentro de la obra, y lo tomaron como un trampolín para alcanzar algún otro puesto. Comenzamos a observar un cambio más rápido en la dirección, y un periodo de servicio más corto. Hubo, sin embargo, muchos directores de jóvenes firmes, quienes hicieron una carrera del ministerio joven. La década de 1970 vio el comienzo de la cultura de la droga. Las presiones constantes y crecientes manifestadas en el seno de la sociedad hicieron de la obra en favor de los jóvenes una tarea que fue más complicada que nunca antes. La sociedad ya no aceptaba nada que fuera absoluto. Todo era relativo. El humanismo avanzó. La ética y la moralidad solo reconocían los límites que les señalaba el consenso de la sociedad. Se removieron muchos límites, y con ello disminuyó la seguridad de los jóvenes. A los que procuraban respuestas, se les decía que las buscaran dentro de sí mismos, podía ser esto, o aquello, o algo diferente. La misma Iglesia se vio sacudida por controversias teológicas promovidas en nombre de la libertad académica, y muchos jóvenes se desilusionaron al ver que se ponían en tela de juicio los mismos fundamentos del adventismo. El índice de divorcios creció inclusive dentro de la Iglesia, y los hogares quebrantados y los padres solos se convirtieron en algo común. La industria cinematográfica y la de la música se apartaron de la sexualidad para fascinarse con el ocultismo y la violencia. Las estrellas del cine, los deportes y la música popular se convirtieron en los modelos y los ídolos de la juventud. La creciente movilidad de los jóvenes dificultó aún más el ministerio en favor de ellos. Muchos ya no necesitaban pedir permiso para usar el auto de la familia, porque tenían uno propio,
conseguido inmediatamente después de recibir la licencia para manejar. Celebrar reuniones de jóvenes y conseguir una dedicación permanente de parte de ellos se hizo cada vez más difícil. Estábamos comenzando a ver jóvenes adventistas de la segunda generación, cuyos padres estuvieron expuestos a la influencia de los medios de comunicación, muy poco convencidos de que hay que mantener las normas de la Iglesia. En muchos lugares surgió un adventismo nominal a medida que la riqueza y las presiones de la cultura occidental producían su efecto sobre los miembros de la Iglesia. La cultura de la droga logró penetrar en cierta medida, como asimismo la aceptación del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones sociales. Hubo recortes sobre los presupuestos de los departamentos de la Iglesia, y aparentemente existió un plan deliberado de parte de la administración para restarles importancia. Se combinó salud con temperancia para constituir un solo departamento, y se despidió a la mayor parte de los directores de jóvenes que se habían estado desempeñando con éxito, con la explicación de que no eran competentes porque carecían de preparación profesional. El Departamento de Educación conservó su lugar. Los profesores adventistas estaban mejor calificados ahora que en los años pasados. Los gobiernos exigían normas más elevadas de profesionalismo, y presionaban a las asociaciones para que nombrasen directores de educación dedicados a esa sola tarea. Muchos directores de jóvenes que también atendían educación, y directores de educación que también atendían con éxito el departamento de jóvenes, se vieron obligados a renunciar a una de estas tareas. Muchas asociaciones comenzaron a dudar de la necesidad de tener un director de jóvenes, y si podrían hacer frente ahora al presupuesto de un director de departamento con una sola responsabilidad. Mientras tanto, la dirección de jóvenes se había convertido en una especialidad: los conquistadores, los campamentos, los jóvenes de mayor edad, los solteros, viudos y divorciados, las capellanías de las universidades. Todos esos ministerios requerían directores expertos, entrenamiento especializado y la capacidad de atender profesionalmente todos esos aspectos. La guardia vieja de los directores de jóvenes estaba desapareciendo rápidamente o estaba librando una batalla perdida frente a una ola de neoliberalismo que los consideraba en muchos casos como gente sin importancia. Fue una etapa de confusión en el ministerio. Muchos directores de jóvenes vieron una alternativa viable en las tareas de consejería y el trabajo en grupos pequeños o programas de terapia familiar. Otros se pusieron a estudiar la filosofía del crecimiento de la Iglesia de las iglesias populares. La producción de películas, materiales y recursos pronto disminuyó, porque dependí de los presupuestos de departamentos que ya estaban bajo presión. Sin embargo, en la década de 1970 y a comienzos de la de 1980 apareció una luz brillante. La mentalidad de los jóvenes cambió de nuevo con una renovada dedicación y una disposición a participar. Los jóvenes estaban más dispuestos a aceptar cargos en la Iglesia y participar activamente en la evangelización. El voluntariado se hizo popular, y los jóvenes comenzaron a desempeñar un papel activo y creciente en la Iglesia. El año 1985 presenció la introducción del Departamento de los Ministerios de la Iglesia, que abarcaba los antiguos departamentos de jóvenes, escuela sabática, acción misionera, mayordomía y el servicio de hogar y familia. Todos estos departamentos siguieron existiendo, pero combinados en un nuevo departamento, creado para satisfacer las necesidades de la hermandad. Si esto fue la causa de la decadencia del ministerio joven, o si solo la apresuró, es una pregunta que no tiene respuesta por el momento. Los síntomas y los ingredientes del problema ya existían, pero se acentuaron y se exacerbaron entonces. La comisión acerca del papel y la función, que sesionó antes del Congreso de la Asociación General celebrado en Nueva Orleans en 1985, sufrió la pesada influencia de las condiciones que prevalecían en Norteamérica y en las sociedades occidentales en general. La comisión llegó a la conclusión de que los departamentos no estaban funcionando, y hay algo de verdad en ello. El ministerio joven se fragmentó y, por así decirlo, se dañó a sí mismo. En Norteamérica, el ministerio de los menores estaba asignado a las escuelas primarias e intermediarias. El ministerio joven adulto existía solo en las universidades, no en las iglesias locales. El ministerio en los campamentos adquirió preeminencia. Un director de jóvenes de asociación, promedio,
dedicaba de 6 a 8 semanas por año para visitar escuelas con el fin de celebrar programas de investiduras de conquistadores, 3 meses para preparar los campamentos de verano, y otros 3 meses para asistir a ellos y o dirigirlos, más un mes de vacaciones. El resto del tiempo lo pasaba en la oficina o asistiendo a seminarios, convenciones y juntas, muchas veces fuera de su residencia. No es extraño que muchos administradores de asociación se preguntaran si valía la pena tener un director de jóvenes. Un director de campamento a cargo del mismo, y un capellán de universidad pagado por ella parecía suficiente. Pero este definitivamente no era el caso fuera de Norteamérica. Tampoco lo era en las comunidades hispanas y negras de los Estados Unidos, donde todavía existe una firme estructura familiar. No han seguido tan de cerca las tendencias anglosajonas, y su concepto del liderazgo en la Iglesia y en las actividades basadas en ella todavía está en pie. Las voces de los directores de jóvenes de experiencia eran las que más se escucharon en oposición a la formación del departamento de los ministerios de la Iglesia, pero sus objeciones fueron consideradas por muchos meramente como una reacción frente a la posibilidad de perder un departamento. Esto, no obstante, no era totalmente cierto, aunque muchos todavía no habían visto el cuadro en su plenitud. El personal de la sección jóvenes del Departamento de los Ministerios de la Iglesia, de la Asociación General, era unánime en su opinión de que se había deteriorado la calidad del ministerio joven en la Iglesia. Percibieron problemas y tendencias que, si no se atendían ni se corregían, le producirían graves e inmediatas consecuencias adversas a nuestra juventud. Eran hombres de experiencia. Sumaban entre ellos varios años de trabajo en el ministerio joven y en las tareas del departamento, y habían servido a la Iglesia en todos los niveles. También trabajaban incansablemente para apoyar los ministerios de la Iglesia. No eran ni alarmistas ni activistas. Se sentían sumamente frustrados por el protocolo y las políticas en boga, perturbados por las tendencias que observaban en el ministerio joven, preocupados por la aparente falta de interés de los administradores y amargamente desilusionados por la falta de comunicación. Se sentían en desventaja al no contar con ningún foro que llamara la atención de la administración o el reconocimiento de su preocupación. Reducidos al nivel de asociados, carecían de voz para expresar personalmente el punto de vista del departamento. Los administradores rara vez les pedían consejo o los consultaban en su carácter de expertos, y no se los tomaba en cuenta para nada en la planificación de la estrategia global. Era necesario que la Iglesia revisara todo el tema de la calidad de la dirección del ministerio joven. Ciertos asuntos, problemas y preocupaciones no desaparecerían por sí solos. Enviarlos para su consideración a una comisión de menor cuantía, o depositarlos en el cofre de los asuntos insolubles solo los acrecentaría. Necesitaban urgente e inmediata atención. Ya no se trataba de que estos asuntos fueran de consideración imperativa, sino que su tratamiento era urgentísimo si queríamos evitarle mayores crisis a los jóvenes y a su ministerio. Algunos de estos problemas eran fruto de las circunstancias, producidos por la evolución de nuestro sistema eclesiástico y la estructura de su organización, otros por la presión de la administración, la situación financiera y los temas presupuestarios. Lo inadecuado de la filosofía del ministerio de la Iglesia, su estructura y sus procedimientos, no ayudaban en nada. Los directores de jóvenes y sus colaboradores no siempre han estado ni calificados ni unidos en filosofía y dirección. A lo largo de todo esto hemos experimentado las presiones de una Iglesia internacional en rápido crecimiento, con una juventud que debe enfrentar la complejidad siempre en aumento de la tecnología moderna y de una sociedad inmoral. Creemos que los directores de jóvenes de las generaciones anteriores jamás enfrentaron una situación como esta.